Hola, 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 ¿qué tal? Yo les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en nuestra iglesia ha sufrido mucho desde su fundación, pero se ha mantenido gracias a Dios. Pero el problema son los predicadores invitados que sacan provecho cuando piden ofrenda, cuando oran por los enfermos y hasta cuando profetizan. Y por lo general, al final, sufre las familias, la iglesia y nuestro pastor. Por ello le pregunto, ¿cómo puedo reconocer a un falso maestro o un falso profeta? Mi nombre es Jorge Limón del Estado de México. Muy bien, estimado Jorge Limón, te agradezco a la gran pregunta que nos haces y la pregunta que nos haces es, ¿cómo puedo reconocer a un falso maestro o a un falso profeta? Muy importante esa pregunta que me haces. Jesús nos advirtió que vendrán falsos cristos, falsos profetas e intentarán engañar a los elegidos. Eso está escrito en Mateo 24, del 23 al 27. Y la mejor defensa que puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer, sin lugar a duda, la verdad. Porque para descubrir lo falso, debes de saber lo que es verdadero. Cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad, de acuerdo a 2 Timoteo 2:15, y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar cualquier doctrina falsa. Entonces, es importante estar empapados de la Biblia. Por otra parte, Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Mateo 2:73. Cuando buscamos el fruto, aquí hay 3 pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? Eso es muy importante. En Mateo 16, versículo 15 al 17, Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esa declaración y por ese conocimiento, Pedro es llamado bienaventurado. Es más, Jesús le dijo, ese conocimiento te lo reveló mi Padre. En 2 Juan capítulo 9 leemos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, Jesucristo y su obra de redención, la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz, es muy importante. Yo diría es la máxima importancia que debemos tener. Entonces, cuídate de cualquiera que niegue que Jesús es igual a Dios y que subestime, que ponga en poca la muerte sustitutiva de Jesús o rechace la humanidad de Jesús. En 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Pregunta número 2 para darte respuesta a tu gran pregunta. ¿Este maestro predica el Evangelio? El Evangelio es definido como las buenas nuevas, del cual Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Dios es amor y por su amor es que Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es algo importantísimo esta parte. Otra de las cosas que tú debes de ver es que ese maestro, ese enseñador o ese profeta o como se llame, debe de estar en línea a la palabra de Dios.
En Isaías capítulo 8:20 nos señala a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Un falso profeta o maestro va a enseñar siempre doctrinas que se desvían de las escrituras, de su fidelidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. Por ahí tenemos que tener mucho ojo. El otro aspecto que creo que es importante señalar, el falso maestro o profeta tiene un amor por el dinero y tiene una avaricia impresionante. Y la Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5 y en 2 de Pedro 2 del 14 al 15, ahí nos habla de aquellos que ven a la piedad como fuente de ganancia. Ellos están llenos de avaricia. Y un falso maestro puede estar más interesado en el beneficio financiero que en la verdadera enseñanza bíblica. Eso es algo importante que no debemos de perder de vista. El otro, que el falso maestro va a buscar su propia gloria y no la gloria de Jesús. En Filipenses capítulo 2:3 nos exhorta a hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Los falsos maestros a menudo buscan su propia gloria y reconocimiento en lugar de apuntar a Cristo. Entonces, eso es algo importante. Otro punto que es fundamental, importantísimo, es que un falso maestro va a fomentar la inmoralidad. Y en 2 de Pedro 2, el versículo 1 al 3, nos advierte que habrá falsos maestros que introducirán herejías destructivas, seguirán sus propias depravaciones y creo que eso es algo muy importante. Esos falsos maestros van a promocionar comportamientos inmorales y es clarísimo ello. Otra de las cosas, otra de las señales en las cuales podemos distinguir a los falsos maestros, a los falsos profetas, es que sus predicciones van a ser falsas. Y la Biblia en Deuteronomio capítulo 18:22 nos indica, cuando el profeta hable en el nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová ha hablado, con presunción ha hablado el profeta, no tengas temor de él. Bueno, pues estos falsos profetas pueden hacer predicciones que no se van a cumplir. Y para ello es algo muy, muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, una recomendación. Para un estudio más profundo, es necesario que revises los libros de la Biblia que fueron escritos, especialmente aquellos para combatir esas falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y está, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, el libro de Gálatas, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, Judas. Y con frecuencia, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta. Ahora, y va a haber ciertas ocasiones que el falso maestro, que el falso profeta se va a poner más difícil de identificarlo. Eso la Biblia les llama lobos con piel de oveja. Satanás y sus demonios, dice la escritura en 2 Corintios 11:14, se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios capítulo 11:15. Solamente estando bien familiarizados con la verdad, vamos a estar en condiciones de reconocer una falsificación. Y a manera de conclusión, para reconocer a un falso profeta o maestro implica discernimiento espiritual, un conocimiento sólido de las escrituras y una observación cuidadosa de sus frutos, de lo que está enseñando, de su comportamiento. Y como creyentes estamos llamados a ser sabios y a evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Así que yo te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like
que compartas nuestra liga, nuestro podcast en tus redes sociales. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.